hacer playones deportivos y gimnasios por toda la ciudad, porque acá los pibes pueden jugar en un potrero, al aire libre, en un descampado, en un baldío, como hay tantos en la provincia, pero en el sur, con el viento, el frío. Acá lo veo al senador por Comodoro Rivadavia, por Chubut. Carlitos, ¿cómo estás? Y la verdad que la experiencia deportiva necesita en serio de mucha infraestructura. En el sur, y Néstor, cuando era intendente, bueno, hizo muchos playones deportivos y gimnasios. Y escucharlo también a Axel hacer colegios, alcaldías, hospitales, también me recordó aquella experiencia maravillosa que fueron las 3 gestiones como gobernador de Néstor. Así que yo escuchaba y parecía como que retrocedía en el tiempo y escuchaba esa voz, esa esperanza, ese sueño que finalmente llegó a donde yo sinceramente nunca pensé, ¿no? La verdad que a mí me parecía que con la gobernación habíamos coronado una militancia política. La verdad que lo que vino después, la presidencia, la transformación, esos 12 años y medio que transformaron el país y lo desendeudaron, la verdad que, bueno, nada, me hicieron sentir un poco de nostalgia entre ambos. Pero bueno, también está la realidad, ¿no? Yo venía por acá y veía algunos videógrafos en los canales de televisión o en los diarios. Uy, es el primer discurso de Cristina después de su renunciamiento. Bueno, vamos a hablar clarito porque soy peruca y hablamos clarito. A ver, no, escúchenme, no sean malos. A lo que voy es a lo siguiente. Desde un lado empezaron a hablar el renunciamiento de Cristina. Y después veo en otros diarios que hablan de la autoexclusión. Miren, el único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Y acá tampoco hay autoexclusión. Vamos a hablar clarito. Hay proscripción. Jorge, el día que yo hablé, no estaba enojada, no es que en el fervor de un discurso dije algo, no. Fue algo meditado. No soy una persona, pese a que no sé por qué razón siempre debe ser porque son mujer, ¿no? Las mujeres siempre somos las locas, ¿no? Los hombres pueden decir cualquier barbaridad o decir un día una cosa, otro día otra y pasado mañana tal vez otra, pero a ellos todo se les disculpa. A nosotras todo se nos tergiversa, confunde, agranda y mienten. Ni renunciamiento ni autoexclusión, proscripción. Porque ese procedimiento, esa estrategia de proscripción no es nueva. Yo creo que la comenzaron a pergeñar al día siguiente de aquel 9 de diciembre en el que nos despedimos en la plaza y cantaban Volveremos. Yo creo que ese día empezaron a pensar en la proscripción. Y lo primero que hicieron fue armar un juicio con denuncias, pero con una precisión y una cronología electoral
francamente casi quirúrgica. Yo no sé si ustedes se acuerdan, seguramente ningún argentino se acuerda, pero luego de un juicio armado, Ercolini era el juez, y no silbemos ni a nadie ni digamos nada, de 3 años, decidieron que el juicio oral en el que me iban a sentar en el banquillo de los acusados era el 21 de mayo del 2019. Nadie se acuerda de esa fecha. 21 de mayo de 2019 planificaron sentarme en el banquillo de los acusados. 15 días exactos antes de que cerraran los plazos electorales para armar los frentes electorales en donde se disputaría una vez más la presidencia de la Nación. ¿Saben por qué nadie se acuerda de eso? Porque yo, 3 días antes, el 18 de mayo, desarticulé esa maniobra francamente proscriptiva cuando anuncié que íbamos a ir a un frente electoral con quien hoy es presidente de la República Argentina. Simplemente por eso, pero era una clara maniobra proscriptiva. Y luego siguió el juicio, que podría haber terminado en 1 año. No, lo estiraron para que llegara el próximo turno electoral. Y el 9 de marzo, ahora, van a leer los fundamentos de la proscripción. Curiosamente, o no tan curiosamente, son esas licencias que por ahí se toma la historia. Un 9 de marzo de 1956, en el Boletín Oficial de la República Argentina, se publica el decreto 4161, el decreto con el cual se prohibía decir las palabras Perón, Evita, y se prohibía cantar la marcha peronista. Sí, en la historia de nuestro país existieron estas cosas. Se prohibía cantar la marcha peronista y decir Perón o Evita. Este es el tema de la proscripción. Pero la proscripción es fundamentalmente un acto de disciplinamiento hacia el conjunto de la dirigencia política argentina, para que nadie se vuelva a animar a tanto, para que nadie se vuelva a animar a recuperar las AFJP, por ejemplo, o YPF, o sancionar la ley de medios, o mejorar la distribución del ingreso de modo tal que los trabajadores participen en más del 50% del Producto Bruto Interno y que tengan el mejor salario, o que la educación tenga el 6% del PBI, o desendeudar al país y decirle al fondo, chau, no te necesitamos más, las políticas económicas las decidimos acá, los argentinos en la Casa Rosada y en el Parlamento. Tiene un efecto disciplinador y vaya si lo logra. En estos días de idas y diretes con la agrupación, como yo digo, agrupación política amague y recule permanente, ¿no? Que es anecdótico, pero que sirve para ejemplificar eso que yo expliqué en otro Diego Armando Maradona, Jorge, Axel, ¿se acuerdan? Que fue allá por diciembre del 2020, donde después de la pandemia, me acuerdo, Sergio, el ministro de Economía, en ese momento no era ministro de Economía, era el presidente de la Cámara, decía que íbamos a crecer. Y yo dije que vamos a crecer, pero que era importante que ese crecimiento no se lo quedaran 3 o 4 vivos, que era necesario redistribuir, que para eso había que alinear tarifas, precios, salarios, jubilaciones. Y que esto implicaba, porque cuando uno decide mejorar la distribución del ingreso en un país, afecta intereses, naturalmente. Hay alguien que no va a ganar tanto y por lo tanto genera resistencias, molestias y represalias también. Y dije también del miedo, porque el miedo es un gran disciplinador de la dirigencia política y un gran frustrador de las sociedades. El miedo no construye nada, el miedo pulveriza
el poder popular y fundamentalmente tiende a desnaturalizar la política y a que aparezca lo que yo denomino la insatisfacción democrática, que es a la que termina tributando la política y donde la política termina siendo finalmente algo que la gente comienza a no gustarle porque no le soluciona la vida, porque no le soluciona los problemas. Fíjense qué coartada maravillosa. Y esto es lo que nos está pasando también hoy en la República Argentina. Recién, Axel, mencionabas el tema de la coparticipación. Y de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo sé que ha habido todo un dime-diretes y los bonos. Yo quiero ir al fondo de la cuestión. ¿A qué está pasando con la cuestión democrática en la Argentina? Porque Mauricio Macri modificó con un decreto simple, lo que le tocaba al Gobierno Nacional de Coparticipación y le dio muchísimo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la República Argentina. Lo que le quitó de esa porción que va a las provincias se lo dio a la Ciudad de Buenos Aires. Y después, esto que había sido discutido y criticado por todos los gobernadores del país, fue resuelto por otro decreto del gobierno del presidente Alberto Fernández, pero no quedó solamente en un decreto simple, que esto es lo que la sociedad no sabe y hay que explicarle. Hubo una ley del Congreso de la Nación, una ley que consagró ese decreto y esa nueva distribución del ingreso. Sin embargo, la Corte hizo caso omiso a una ley. Estamos hoy en un momento en el que se suspende una ley, una cosa insólita. Las leyes no pueden suspenderse, lo único que puede suspender una ley es el Congreso, que es el que la sanciona. El Poder Judicial solamente puede declararla inconstitucional y no aplicarla, pero suspenderla es imposible. Pero no fue lo único que hicieron. También hicieron una incursión en el Poder Legislativo como el resultado de las elecciones de los estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura no había sido del resultado que esperaban y por primera vez el peronismo orgánicamente colocaba un representante del peronismo en el estamento de los abogados. Salieron también a modificar esa ecuación. Hoy un juez, una jueza creo de primera instancia, vuelve a ratificar que esto debe ser resuelto por el Congreso en el marco del derecho parlamentario. Sin embargo, ¿qué hicieron los Supremos? A través de una acordada modificaron la situación. Es de una anomalía. Hay un artículo que publicó Raúl Zaffaroni, se los recomiendo, lo voy a publicar seguramente mañana en la red, en mis redes, sobre el tema de lo que está pasando en la Argentina. No estamos ante un hecho antijurídico, estamos ante un hecho ajurídico. Es como que hubiera desaparecido el Estado de Derecho, como si hubiera desaparecido el derecho. Yo sé que esto puede parecer casi una discusión entre dirigentes políticos, Consejo de la Magistratura, gobernadores, coparticipación, pero créanme que este partido judicial está influyendo sobre la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay que despabilarse, argentinos y argentinas, porque cuando te arrancan la cabeza con la facturación del celular, del internet, del cable, es porque hubo un juez que les dictó un amparo y entonces no es un servicio público, pueden fijar libremente el precio. Lo mismo pasó con las prepagas. Lo mismo pasó con una decisión de la Comisión Nacional de la Competencia, de Defensa de la Competencia, que obligaba a los shoppings y centros comerciales a respetar el precio de la indumentaria
que figuraban en los programas de los bancos y tampoco le hicieron lugar. Son los jueces que permitieron que los dólares que necesitamos en las fábricas para que no haya paro en las fábricas o adelanto de vacaciones, se los den a los que quieren comprar un Porsche o a los que quieren importar 30 millones de dólares en toallas. Uno de los jueces que hizo esto fue uno de los del Lago Escondido, uno de los que, junto con ex agentes de inteligencia, con funcionarios del gobierno de la ciudad, con camaristas, con los directivos del grupo Clarín, que hoy comanda realmente este estado paralelo que tiene la Argentina, es la que está definiendo un poco la calidad de vida de todos los argentinos. Y yo creo que a esto peronismo debería preguntarse, yo te escuchaba anoche, Jorge, muy atentamente en C5N. Creo que estamos también ante una oportunidad. Yo le decía a un grupo de compañeros con los cuales me tocó compartir una cena, el mismo día en que no hice el renunciamiento, anuncié que yo no iba a someter a la fuerza política nuestra a llevar de candidata a alguien que le dijeran está condenada y de esta manera ser absolutamente funcional a lo de ellos, que quieren esencialmente, y esto también lo dije oportunamente, no es esto contra mí ni contra Cristina, es contra el peronismo. Lo que está pasando en la República Argentina no lo dije ahora, lo dije hace mucho tiempo y lo vemos en esta decisión de la coparticipación, donde le van a dar para la campaña electoral al jefe de gobierno de la ciudad, que seguramente va a ser el candidato de la oposición, le van a incrementar lo que tiene en 6 presupuestos de la localidad de Avellaneda. Yo te escuchaba anoche. Lo que le aumentan significan 6 años del presupuesto de los hombres y mujeres que viven acá en Avellaneda. Fíjense esto que hemos inaugurado hoy. La veo también ahí a la intendenta de Quilmes, donde el gasto, lo que gasta la ciudad de Buenos Aires en ornamentación, en plantas, en helechos y en esas cosas tan hermosas que todos vemos, es el presupuesto de todo el año de Quilmes. Claro, cuando un habitante de Quilmes, cuando un habitante de Avellaneda o de cualquier lugar del conurbano va a la ciudad de Buenos Aires y ve todo eso y dice, mamita, mirá, ¡qué gestión, papá! Llevémoslo a este. Bonaerenses, esta provincia, esta bendita provincia tiene 300.000 kilómetros cuadrados. Recibe muchísimos menos recursos de todo lo que produce. Y fíjense en apenas 200 o 300 kilómetros cuadrados, que es la ciudad de Buenos Aires, consolidada además. Ahí nadie necesita pavimento, ni agua corriente, ni gas, ni transporte. ¿Por qué? Porque tienen todo, desde taxis, subtes, bondis, trenes, todo, absolutamente todo. Un país en función concéntrica. Entonces creo que advirtamos lo que está pasando. Y yo creo que el peronismo en esto, y lo decía el otro día a los compañeros, cada compañero, cada dirigente, cada militante, tiene su bastón de mariscal en la mochila, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Y no le pidan permiso a nadie para sacarlo. En todo caso, si se equivocan con el bastón, bueno, pidan perdón, porque siempre cuando uno se equivoca debe pedir perdón, pero permiso, no le pidan permiso a nadie. Creo que
todo esto que está sucediendo, este parámetro, esta doble vara para la sociedad. Yo decía, recién te escuchaba que hablabas del diputado Milman, ¿no? Y voy a ser un poquito grosera. Pero me acuerdo que durante la pandemia, cuando las sesiones se hacían por Zoom, ¿se acuerdan? Echaron a un diputado, voy a ser un poquito grosera, dije, ¿no? Dije que sí, ¿no? Porque le besaba, no sé, una teta a la novia. Lo echaron. Era un acto impropio, era un acto... No estoy justificando nada, por favor. Mañana Clarín dice, Cristina dijo que estaba bien besarle a la novia. No. Simplemente para graficar, lo echaron. Han desaforado a algún diputado también, como fue el arquitecto De Vido, que fue desaforado, 2 años preso por una causa que después se descubrió que el perito era trucho y el informe por el cual lo llevaron preso también. ¿Y qué pasa cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación, programas de televisión, etcétera, que el señor tiene no sé cuántos señoritas a cargo, pero no solamente eso, que siendo integrante de la Comisión de Seguridad tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad? Entonces, es como que en realidad hay una patente de corso y de impunidad para todo aquel que no sea peronista y todo aquel que se le inventan cosas y afuera. Me parece que deberíamos preguntarnos todos, los peronistas y los no peronistas de este país, ¿es sostenible un país con estos parámetros en la administración de justicia? ¿Es sostenible? No, seguramente que no. Y que va a exigir de todos y de todas un gran esfuerzo. Por eso decía que es necesario que, más allá de que a todos nos gustan las redes y el Twitter y demás, también salir a hablar y a explicar, a bajar, a tomar contacto con el barrio, con el barro, con la realidad, a hablarle a la gente. La gente está ávida de que le hablen y le expliquen. Y me parece que esto, no estemos mirando los peronistas para el cielo para que alguien baje mágicamente a decirnos qué es lo que hay que hacer. A nosotros, cuando éramos jóvenes, nadie nos dijo lo que había que hacer. Entonces, me parece que es necesario replantearse estas cosas y saber también que es necesario que pongamos lo mejor de cada uno de nosotros, porque se ha sufrido mucho en la Argentina y hay muchas carencias todavía. Y está muy difícil, y va a ser muy difícil, porque el endeudamiento brutal que hemos heredado, tenemos una suerte de auditoría externa permanente sobre las políticas económicas, sumada a esta falta de Estado de Derecho, porque en definitiva, y para ser un poco futbolera, porque a tono, es como que si vos estás jugando un partido y el árbitro te bombea y dale, que dale, y al otro te hace penales, fules, no le cobra nada. Esto es lo que está pasando. Necesitamos que vuelva a haber un árbitro en serio del Poder Judicial en la República Argentina, que aplique el derecho y que tenga la garantía para todos los ciudadanos y ciudadanas de que todos son iguales ante la ley. Todos son iguales. Esto no existe hoy. Y es grave. Es grave porque el año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia. Fue muy duro lo que vivió la Argentina. Hoy estamos acá inaugurando un natatorio hermoso que tiene el nombre de un deportista de acá, de Villa Corina, de Avellaneda, Portas. Ahí está su familia.
que continúa aún desaparecido. Fue muy grave lo que pasó, muy terrible, fue muy trágico lo que pasó en la Argentina. Pero que a 40 años de la recuperación de aquella democracia, hoy veamos a esa democracia con un Estado paralelo, capturada por las mafias, administrada por las mafias, creo que no es justo, ni para los que sufrieron las consecuencias de la dictadura, ni tampoco para los millones de argentinos que siguen apostando a que la democracia es la mejor manera de vivir entre nosotros. Por eso creo que una fecha como la del año que viene, el 24 de marzo, donde se van a cumplir 40 años de la democracia, va a ser una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina a partir de una consigna: Argentina y democracia sin mafias. Los argentinos nos lo merecemos. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, ahí estaba entonces la vicepresidenta Cristina Kirchner, nuevamente reenfocando su discurso en lo que tiene que ver su propia pelea, ¿no? Y la pelea de fondo de los últimos tiempos de la vicepresidenta, que es empezar a hablar no ya de lawfare, sino de mafia judicial, bajar un poquito más al llano ese discurso que tuvo durante por lo menos el año 2016, desde que dejó la presidencia de la Nación, y que obviamente después de la condena, bueno, se fue acrecentando en lo que son las principales referencias que hace la vicepresidenta. Y habló de no de autoexclusión, como decían, o ya dice que los medios dicen la autoexclusión, sino de proscripción, y todo tiene que ver con la condena que recibió hace algunas semanas, ¿no? En definitiva, de cara a lo que viene, ¿qué pasa dentro del Frente de Todos? Bueno, sigue estando esa incógnita. Ella reiteró ese concepto que había hecho hace pocos días en una cena con dirigentes del kirchnerismo: saquen el bastón de mariscal, pónganse al frente justamente en principio de explicarle a la sociedad de qué está hablando el Frente de Todos cuando habla de estos temas, pero bueno, se puede interpretar como sembrar distintas candidaturas hasta ver quién está más fuerte en el año 2023 para encabezar una fórmula. Bueno, podría ser, dicen, no esperen a que baje del cielo una orden. Nosotros de jóvenes no esperamos eso, repitan esa circunstancia. Habrá que ver ahora cómo sigue Claudio, sin lugar a dudas, en lo fundamental y en lo primordial, que es ver cómo el Frente de Todos define a su próximo candidato presidencial, si va a una paso, si no, si insiste Alberto Fernández con su propia candidatura, o si en definitiva esto que está diciendo Cristina es, bueno, sembrar más cantidad de candidatos y que puedan ir una paso. También es una referencia allí sobre el fallo de la Corte Suprema con respecto a la coparticipación. Dijo que es un hecho antijurídico, como si hubiese desaparecido